Muy buenas tardes, saludos a la comunidad de Educación Continua Sport. Es para nosotros un gusto realizar este nuevo webinario, cuyo tema es Inteligencia de Negocios con herramientas Power BI y ClickSense. Este webinario estará a cargo del ingeniero José Peña, quien es Máster en Sistemas de Información Gerencial, Máster in Computer Information Systems y tiene un MBA de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Además, posee más de 25 años de experiencia profesional en auditoría informática para procesos de mejora continua con metodologías basadas en las mejores prácticas. Por lo tanto, es para nosotros un verdadero honor tenerlo como parte del equipo de educación continua de SPOL. Los invitamos a realizar sus preguntas desde el chat, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden dar clic en la campanita para ser los primeros en saber de nuestros contenidos. Ahora le damos paso a nuestro docente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí invirtiendo su tiempo y en este tema tan importante para cualquier empresa en estos momentos que vivimos. Mi nombre es José Peña y les voy a presentar un tema que representa un reto y a la vez una gran oportunidad para las empresas en que ustedes pueden estar trabajando o compartiendo sus experiencias. Y a continuación les voy a presentar un contenido que es la explicación. Este es el contenido de la presentación que vamos a ver. Primero voy a conversar un poco acerca de lo que es inteligencia de negocios, un tema básico que toda empresa debe de tener claro como un mecanismo para poder mejorar en su forma de trabajar. Y dentro de esto vamos a conversar acerca de por qué la inteligencia de negocios representa una gran oportunidad y a la vez un gran reto para cualquier empresa que decida implementarla. Entonces, ¿por qué un reto? ¿Y por qué una oportunidad? Cuando hablamos de un reto es porque es algo que nos cuesta hacerlo. Cuando hablamos de oportunidad significa algo que nos beneficia. Entonces, comencemos con ¿qué es inteligencia de negocios? Inteligencia de negocios es algo que todas las empresas actualmente tienen implementada en una u otra forma. ¿Por qué? Porque para cualquier negocio en el momento que vivimos debemos de conocer cómo nos va. Y entonces, el primer mecanismo que existe de inteligencia de negocios que todos usamos se llama los estados financieros de una empresa. Estos nos dicen, pues, al fin del año o cada 6 meses, bueno, depende de cómo sea la empresa, cómo va una empresa. Pero esto es algo básico porque en la actualidad necesitamos tener mucha información para poder reaccionar adecuadamente ante lo que está pasando en los negocios. Entonces, la inteligencia de negocios es algo que existe ya en nuestras empresas y lo tenemos en algo tan básico como, por ejemplo, una hoja de Excel en la cual realizamos un poco de gráficos para ver tendencias. Pero, ¿cuál es la base de manejar inteligencia de negocios? Entonces, estamos conversando entonces que los datos son la base para que nosotros podamos tomar decisiones. Como vemos en el gráfico, los datos es la base para generar información y esa información manejada correctamente hay un conocimiento. Pero esta información que ustedes tienen no se la puede procesar directamente, hay que hacer una transformación. Es decir, la información tal como los datos que tenemos en nuestros negocios no se pueden tomar directamente para que se conviertan en algo útil. Hay que hacer un proceso. Ese proceso se llama
ETL, y el producto de esa transformación de datos se guarda en lo que se llama un almacén de datos. Y es de ahí de donde se toma la información para poder visualizar esta de distintas formas. Y ahí es donde entran lo que se llaman las herramientas de inteligencia de negocios. Entonces, las herramientas de inteligencia de negocios no son otra cosa que un mecanismo de aprovechar los datos que tenemos en nuestras empresas para convertirla en un mecanismo de toma de decisiones. Esto de aquí es un proceso que hay que explicarlo mejor, pero que el concepto es ese, que la información tal como está en nuestras empresas no es suficiente para tomar decisiones. Tenemos que revisarlas, transformarlas, generar un resumen, para luego ese resumen poder visualizarlo. Entonces, ¿qué es inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios es una parte de algo que se llama la ciencia de datos, que tal como lo muestro en la lámina, vemos que la ciencia de datos es un elemento, la ciencia de datos cubre varias metodologías. Ahí podemos apreciar las herramientas de inteligencia de negocios que existen. Ahí, de una fuente en el internet, pude sacar las 15 herramientas más usadas en el 2019. Pueden ver que hay muchos nombres, muchas marcas, pero ustedes ven en el gráfico de la derecha, que se llama el cuadrante de Gartner. Gartner es una institución a nivel internacional que hace este tipo de evaluaciones de las herramientas que existen, en este caso de herramientas de inteligencia de negocios. Ahí podemos apreciar con amarillo, con azul y con morado las 3 herramientas más importantes que hay ahorita en el mercado, que son Microsoft Power BI, ClickSense y una que se llama Tableau. En este webinar se menciona a Power BI y ClickSense, 2 herramientas muy poderosas. La otra no se menciona, pero también es otra que está dentro de las 3 primeras a nivel mundial. Entonces, ¿por qué necesitamos inteligencia de negocios? Vamos a revisar algunas de las razones por las cuales necesitamos inteligencia que nos hacen ver la importancia de la inteligencia de negocios en una empresa para poder resolver algunos inconvenientes. La primera es que tenemos los estados financieros que representan, no nos dan una información completa ni detallada. Es una información general, son rubros acumulados que no nos dicen exactamente qué está pasando en la empresa. Necesitamos información, primero que esté oportuna, porque una vez al año, viendo qué pasó durante todo el año, no nos ayuda mucho. Entonces, saber con mayor frecuencia y con mayor detalle qué está pasando. Entonces, segundo, cuando uno pide un informe a cualquier sistema de información que se use en la empresa, uno se encuentra que el área de informática no le da exactamente la información que uno necesita. Es decir, es muy difícil generar informes personalizados para las empresas. Siempre hay limitaciones, como lo indico con ese gráfico en el cual tenemos un bloqueo, un seguro. Aparte,
cada persona es dueña de su información. Vemos en las empresas como el área de recursos humanos no brinda fácilmente su información al área de ventas, porque cada uno es dueña de su información. Por lo tanto, hay una resistencia a compartir esta información en una forma simple. Otro tema es que los reportes tradicionales son limitados en lo que nos dicen. Vean como por ejemplo un típico reporte tradicional como es de Excel, que se indica a la izquierda, se requiere un análisis y un conocimiento más a fondo de la información que está atrás y poder determinar una tendencia de los datos que se tienen no es tan simple. Asimismo, también tenemos muchas veces mucha información y queremos sacar un reporte y el tiempo para procesar esos registros es muy lento. Entonces no podemos dar reportes rápidos y oportunos cuando se solicita. Otro problema que se encuentra normalmente es que en las empresas, cuando se generan problemas y se presentan innovaciones, la primera reacción es la de seguir haciendo lo que se hace siempre. Entonces vemos que la consecuencia es que no se entiende por qué, pero la empresa no va para adelante. No se solucionan los problemas de fondo. Entonces, no hay una apertura a la mejora en una empresa. Finalmente vemos que no hay una atención al detalle en el ingreso de la información. Por lo tanto, el resultado de cualquier reporte que tenemos son reportes no confiables con mala calidad en los datos. Todo esto nos lleva a que necesitamos un mecanismo para poder mejorar esto. Por ello, de aquí nace... Por ello, yo les voy a contar una anécdota de la vida real en la cual yo participé y que puede darles una idea cómo la información nos ayuda para sacar adelante y mejorar una empresa. El caso que les menciono es en una empresa en el año 88 aproximadamente. Una empresa dedicada a la movilización y reparación de contenedores vacíos, que llevaba en aquel entonces sus registros solamente en forma manual, en tarjetas de Cardex. Esto era muy común en esa época, que no existían computadoras personales. En esta empresa en particular, los reportes estaban atrasados siempre. Había una sola persona que era la que manejaba el registro de la información en los Cardex, y esta única persona se tardaba bastante tiempo en generar los resúmenes y varias informaciones que había que dar a la contabilidad y a la gerencia. Entonces era muy común en esa época estar 4 o 5 meses atrasados en la facturación, y veíamos a muchas personas o un gerente que tenía que trabajar con información antigua para poder tomar decisiones. Esto era la realidad en el año 88 y era una cosa normal. La tecnología no existía internet, no existían muchas cosas que ahora se toman como que siempre existieron. Era otro mundo. Entonces, ¿qué pasó? Se buscó una oportunidad. El gerente, en ese entonces, me contrató a mí como, yo era un estudiante de 4º año de ingeniería, y me contrató y me dijo que tenía que generar un sistema que les ayude a solucionar el inconveniente. ¿Cómo? Se compró una computadora de aquella época, como se la ve en el gráfico. Una computadora que tiene la misma capacidad que un pendrive en este momento. Y un software que se llama DBase 3 Plus, que era uno de los primeros manejadores de datos que existieron.
Entonces, con esa herramienta se pudo crear una aplicación que tenía una interfase como la que están viendo ahí. Una interfase totalmente de texto, pero que cumplía la función de registrar información en forma digital. Un avance increíble para la época. Y muy costoso también, pero que generó un cambio increíble, porque gracias a eso, en el transcurso de los... Ahí vemos, por ejemplo, lo que era el Lotus 123, que es una de las herramientas que se introdujeron, que era la hoja de cálculo de esa época. Una herramienta bastante, que si la vemos ahorita, no podemos, al compararla con un Excel, no podemos creer que alguien pueda haber trabajado con algo así. Pero esa era en el año 88 la información. El hecho es que en 6 meses, un poquito más de 6 meses, se logró normalizar el manejo de la contabilidad. Ya existía la contabilidad, ya estaba apenas un mes de atraso con respecto a un mes y medio, que ya era más manejable, y se dejó de usar las tarjetas de Cardex. Y la persona que normalmente era la que llevaba los registros, se encargó ya de generar listados en una computadora, en el sistema en los listados que generaba la computadora que se había adquirido, con el sistema de base de datos que se llamaba DBase 3. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo una herramienta de tecnología, de manejo de información, cambió la vida de una empresa y la forma de visualizar el trabajo. La gente mejoró totalmente su eficiencia, y se pudo hacer muchas cosas solamente por introducir la tecnología en el manejo de una empresa. Ahora, esto de aquí no fue fácil, porque se podrán imaginar la resistencia que hubo por parte de las personas que trabajaban ahí para usar una cosa que no tenían ni idea para cómo funcionaba. Entonces eso es algo que hay que ver, y nosotros en la época que vivimos estamos rodeados de tecnología. Ya no nos llama la atención una computadora. Imagínense ustedes una época que no había computadoras, a la época actual, que ahora sin computadora no se hace nada. Entonces fue un cambio drástico para esta empresa, que los ayudó a mejorar la vida. Esto es un ejemplo de por qué la tecnología bien manejada nos introduce acá. Entonces, hablemos del reto, de los retos. Implementar inteligencia de negocios en una empresa implica un cambio de cultura. Convertir a las personas a lo que se llama una ciudadanía digital, es decir, minimizar el uso del papel, comenzar a trabajar con registros físicos o registros digitales. Como indica en el gráfico de abajo, siempre hay una resistencia al cambio, y vemos como la gente protesta, como en el caso que se ve abajo, que protestan al uso de la rueda cuando no les interesa el cambio. Y eso existe cuando se trata de introducir tecnología en una empresa. Es un trabajo que difícil de hacer, pero no imposible. Otro reto que para introducir inteligencia de negocios en una empresa es cambiar el concepto que la tecnología es solo para el área de sistemas. Qué común es pensar, un director financiero de una empresa decir, no vamos a invertir en este producto o este software porque es un gasto. Esto es debido a que la tecnología no es parte no forma parte de la visión estratégica en una empresa. Es decir, no se toma en cuenta asuntos de tecnología como un mecanismo de mejora. Esto de aquí es un cambio que hay que hacer desde arriba. Y una forma de hacerlo es con mecanismos como herramientas como la que se muestra ahí, el COVID-5, que es un levantamiento de los procesos, un estudio de cómo se está trabajando en la empresa y cómo se introduce la tecnología como un elemento crítico, un elemento
que todo el mundo lo tome en cuenta para el manejo de toma de decisiones, comenzando desde los directores hasta la parte operativa del negocio. Entonces, este es un momento para hacer un autoexamen para los que están escuchando esto. Y podemos decir, en las empresas que ustedes trabajan, ¿existe un manejo eficiente de los datos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien investigó este tema? ¿Hay una política de mejora en su empresa? ¿Se considera la mejora continua como una política dentro de la empresa? ¿Hay una apertura de innovación dentro de la administración que buscan opciones? ¿Hay una búsqueda de eficiencia dentro de los procesos y procedimientos de la empresa? Y si existe, ¿se usan indicadores de gestión para hacer un control? ¿Y con qué frecuencia? Y la otra, ¿qué información se toman en cuenta para la toma de decisiones? ¿Solamente las financieras? ¿O han investigado si hay otra información que les puede servir? Todas estas son preguntas que se pueden hacer en un negocio para saber qué tanto se puede asumir el reto del cambio. Hablemos ahora de los pasos recomendados para implementar mecanismos de inteligencia de negocios dentro de una empresa. Primero hay que hacer una revisión de los procesos críticos del negocio y cuáles son los datos estratégicos que se usan para la toma de decisiones. ¿Estarán completos? ¿Son suficientes? Luego, del estudio de estos estudios nace la necesidad de investigar los nuevos datos posiblemente en la empresa. Entonces se requiere ahí un mecanismo para generar lo que se llama resúmenes de información, que son aquellos que nos permiten ver qué está pasando en la reportería estándar, que son un cuadro de Excel, por ejemplo. Entonces aquí se aplica estadísticas y un poco de metodologías para poder hacer este trabajo. Luego tenemos ver si con esta información se están generando los indicadores de gestión para tomar decisiones. Y finalmente, incorporar mecanismos de visualización de los datos, que es ahí donde entran herramientas como Power BI o ClickSense. Entonces, como vemos, la herramienta por sí sola no es una solución para la empresa. Necesitamos hacer un trabajo atrás de ella que nos ayude a que podamos ver información útil para tomar mejores decisiones y que nos ayuden a mejorar cualquier inconveniente que esté pasando. Entonces, para el primer caso, ahí les menciono, se muestra pues el COVID como una herramienta importante, el COVID-5, que no es otra cosa que lograr mejores rendimientos financieros en base al estudio de los procesos, queriendo hacer una optimización de los recursos de la empresa, tomando en cuenta normas aceptadas internacionalmente. Eso es el COVID-5. Eso es un trabajo, una metodología de levantamiento de información que genera proyectos. Y para hacer eso, pues, se requiere pues un trabajo muy complejo y largo, y aprender a hacer eso es un curso por sí solo. ¿Qué se está tomando en cuenta posiblemente en un futuro para presentarlo como una opción para ustedes? Segundo, para el tema de los indicadores de gestión hay que hacer un estudio basado en estadísticas, como les mencionaba. Estadísticas y métodos matemáticos. Esto es asimismo, esta metodología es un conocimiento que es por sí solo todo un curso para aprender esto.
Asimismo, se está revisando esto como una posible propuesta para ustedes en un futuro. Finalmente, vemos aquí el tema de los dashboards o cuadros de mando, que nos permiten visualizar tendencias en una mejor forma que en un cuadro de Excel. Y este es el objetivo de una herramienta como Power BI o ClickSense. Existen, como les digo, muchas herramientas, pero estas herramientas son dos de las que se destacan actualmente y son las que se propone pues, revisar. Okay. Aquí, aquí está el cuadro que les mencioné anteriormente. Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que es, esto de aquí es importante. Como una recomendación para cualquier empresa es el aprender a usar estas herramientas. Y aquí hay, esta presentación, uno de sus objetivos es darles a ustedes a conocer el curso programado conocido como Inteligencia de Negocios con herramientas Power BI y ClickSense, que es un taller práctico de cómo, tomando información ya resumida, generar cuadros de mando usando estas dos herramientas tan importantes que están en el mercado, que son Power BI y ClickSense. Ahí se muestra la fecha en que se van a dar, que es el 24 de noviembre de 2019. Así que esta es una invitación para que ustedes puedan registrarse en este curso, que es un curso detallado, en el cual ustedes van a poder aprovechar estas herramientas tan importantes para apoyar a sus empresas en la toma de decisiones. Bueno, finalmente, por si ustedes quieren investigar estas herramientas de Power BI y ClickSense, les recomiendo que busquen en el internet la información, que hay bastante información aquí, en los cuales hay videos y detalles que les van a dar una idea mucho más clara de cómo funcionan. Yo les voy a poner un ejemplo de un caso de estudio que van a poder ver cómo funciona esto. Entonces, el ejemplo que les voy a poner es, y esto es un caso, una aplicación que yo hice en un curso que dicté. Se hizo una encuesta con estos campos de información a un grupo de estudiantes. Ahí pueden ver el nombre, el sexo, correo electrónico, la actividad que realizan, el nivel de Excel del 1 al 5, el color que les gusta, la ciudad en que viven, la profesión que tienen y un país que les gustaría visitar. Una encuesta bien representativa para demostrar la capacidad de un dashboard, un cuadro de mando, para ver tendencias en la información. Esto es un ejemplo pues, del cuadro que se obtuvo. Fueron 27 estudiantes. Esto es una pequeña parte Pero el resultado fue un cuadro de Excel, como se indica ahí, ¿no? Que pueden ver ustedes distintas respuestas de distintas personas. Esto de aquí, y esto lo van a ver en cualquier herramienta de visualización de información, se transforma en un modelo de datos, en el cual ustedes ven que hay una tabla, que es la tabla que ustedes vieron ahí, y hay lo que se llama las dimensiones, que son tablas pequeñas que guardan las distintas variaciones de los datos que hay en la tabla. Entonces la idea es poner filtros a esa tabla que está ahí para poder ver y visualizar la información desde con distintos cortes de datos. Ahí pueden ver ustedes lo que se llama los modelos de datos, pero esto ya es lo que sale. Cuando ustedes usan las herramientas que menciono, ustedes van a poder ver los modelos de datos que se grafican dentro de estas herramientas.
En el lado izquierdo está Power BI, y en el lado derecho está ClickSense. Finalmente, todos estos modelos de datos se transforman en estos dashboards que ustedes pueden ver a continuación. Estos dashboards muestran los gráficos con los cuales uno con el ratón puede filtrar de una forma bastante buena los datos. Entonces, quiero llegar, dice, lamentablemente por tema de tiempo no se puede entrar a hacer un análisis a fondo, pero la idea es presentarles a ustedes cómo se ven en estas dos herramientas juntas. Finalmente, quiero llegar a las conclusiones de esta presentación, en las cuales serían las siguientes. Primero, que se debe de buscar la eficiencia y la optimización de recursos en cualquier empresa. Esta es la base para poder definir cuáles son los datos estratégicos que tenemos que hacer seguimiento y posteriormente determinar qué está pasando en nuestra empresa. Al verlo con algún mecanismo de visualización de datos como son Power BI, Excel, puede ser Excel, Power BI, puede ser ClickSense o cualquier otra herramienta. Segundo, que hay que capacitar a las personas en el manejo de la inteligencia de negocios y establecer políticas y procedimientos adecuados que ayuden a crear una cultura de datos en la empresa, un mejor manejo de la información en la empresa. Lo que no se conoce no se mide, pero lo que nosotros tenemos que medir algo para poder conocer qué está pasando. Por lo tanto, los indicadores de gestión son algo que se debe de establecer en la empresa y las herramientas de inteligencia de negocios nos ayudan a tener un mejor control de los mismos. Entonces, esto sería, digamos, la información que quería pasarles, una presentación corta de lo que se llama inteligencia de negocios. Quedaría pendiente con ustedes, pues, cualquier pregunta con respecto al tema y les dejo, pues, la idea, pues, del curso que mencioné anteriormente, en el cual se puede comprobar esta información, o por lo menos aprender mucho más el uso de estas herramientas importantes. Que a continuación estaría, pues, para escuchar sus preguntas a través del chat. Gracias. Bueno, les recordamos que el curso de inteligencia de negocios con herramientas Power BI y ClickSense inicia este 24 de noviembre y para mayor información nos pueden escribir al correo educom@spol.edu.es o al WhatsApp 09 60 50 75 88. A continuación, le vamos a volver a dar paso a nuestro docente, quien va a responder las preguntas que nos han dejado en el chat. Diciendo, ¿cuáles son las diferencias más importantes en el momento de elegir entre Power BI y ClickSense? ¿Y para qué tipo de soluciones es más efectiva cada una? Bueno, las dos son herramientas muy, muy poderosas para el manejo de información, bastante grande. ¿Para qué sirve la una y para qué sirve la otra? Las dos sirven para lo mismo. La diferencia radica en que Power BI tiene una preferencia más alta por los usuarios porque se parece mucho al Excel. Como todo el mundo conoce el Excel, cuando ve la interfaz de Power BI, se le hace mucho más atractivo seguir una tendencia que ya conocen. Entonces, cuando ven Power BI dicen, esto me gusta más. Y trabajan con esta información. ClickSense es de una empresa llamada Click, que es una herramienta súper poderosa y tiene un algoritmo propietario
poderosísimo, que en cierta forma hace lo que no hace Power BI. Es decir, tiene una funcionalidad que no maneja Power BI. Sin embargo, para poder usar esta herramienta, se requiere algo que muchas personas evitan, que es el pensar un poco más. ¿Por qué? Porque los modelos de datos que se usan en ClickSense exigen cierto tipo de scripts que se llaman tipo SQL, que en cierta forma no hacen tan intuitivo el manejo de la herramienta. A pesar de ello, automatiza muchas cosas. Entonces, realmente ya cuál herramienta usar. En costos, para un número de usuarios similar, no hay una diferencia muy grande. Yo diría más bien que es quién quiere, digamos, una herramienta muy poderosa y tiene un equipo de funcionarios que quiere aprender un lenguaje más poderoso, entonces yo le diría ClickSense. ¿Sí? Son personas que ya tienen, por ejemplo, licencias de Office 365 y no quieren gastar en una nueva herramienta. De repente Office 365 puede ser con Power BI puede ser la opción. Si no tiene ninguna herramienta, yo me inclinaría por ClickSense, pero mucho depende de cada empresa. Otra pregunta, no sé si hay otra pregunta, saco la duda con respecto a esa pregunta. Vamos a ver otra pregunta. A ver. No veo, digamos. El curso, aquí veo en qué ciudad se va a realizar. El curso va a ser en la educación continua, en el campus Las Peñas, en la SPOL. No sé, ¿quién más? Aquí piden más información del curso. Aquí piden a escribir. Ah, ya. Aquí Marcelo Carrera dice, ¿cómo venderle la idea de un cambio tecnológico a un CEO, sabiendo que un gasto genera cambio? Esto es uno de los retos más grandes que, como mencioné anteriormente. Por lo general, los directores financieros siempre ven la tecnología como un gasto. Y históricamente el departamento de sistemas es el departamento más costoso de cualquier empresa porque es el que más se gasta en equipos. Entonces, vender una solución de inteligencia de negocios debe empezar desde arriba con los administradores, para que ellos conozcan que una solución como estas llega en un corto y mediano plazo a que se ahorre dinero y se tomen mejores decisiones. Inclusive se deje de perder plata porque se encuentran problemas y se solucionan problemas oportunamente. Entonces, es un tema difícil, pero no imposible de vender a un gerente financiero. Aquí me hablan, dice Jimmy, en caso de soluciones on-premise, ¿cuál sería mejor opción? Power BI, Tableau o ClickSense. Como le mencioné anteriormente, todo depende. Si la empresa tiene ya licencias de Office 365, de repente habría que ver cuánto le costaría a la empresa incluir el Power BI Pro dentro del paquete con unas licencias
y con eso ya tuvieran una solución con una menor inversión que la que fuera el tener que comprar licencias de ClickSense desde cero. Tableau es una opción que es un poco más cara que las otras dos. Sin embargo, ahora se ha cambiado la forma de ofrecer esta. Entonces, Tableau ClickSense, habría que evaluar el tema en cuestión de costos ahí. Como les mencioné, las tres son herramientas muy poderosas, pero si la empresa ya tiene Office 365, sería interesante ver el incrementar un pequeño valor a las licencias y poder adquirir Power BI. Si no es así, habría que hacer un estudio de costos y ver cuál de las tres herramientas sería la más conveniente para la empresa. Aquí me pregunta Jonathan Sarmiento, ¿estas herramientas son gratuitas? ¿Cuál es la diferencia de costos entre Power BI y ClickSense? Bueno, tanto Power BI, ClickSense y Tableau, estas tres herramientas tienen sus versiones de desktop gratis, pero son limitadas. Si yo, por ejemplo, con Power BI hay Power BI Desktop. La versión de Power BI Desktop, uno se la puede bajar desde la página web de Microsoft e instalarla en su máquina. Se necesita un equipo con 64 bits. 64 o 32 bits, depende si hay las dos versiones. Y con Power BI se puede hacer aplicaciones pero a nivel local, es decir, con su computadora. Y compartir, y si se quiere subir un dashboard, no hay forma de escoger a quién se lo comparte, sino se lo comparte a nivel público. Entonces no es una herramienta para una empresa, pues por decir, yo subo a la nube por la información. Y entonces, ClickSense tiene una versión también desktop, que a diferencia de Power BI me permite compartir hasta 5 personas con un espacio limitado en la nube, los dashboards. Entonces, esa es una opción. Yo puedo tenerla también desktop en mi equipo o tenerla en la nube. Y Tableau tiene asimismo algo similar, una versión desktop y una versión en la nube. Todas estas tres herramientas permiten el uso de dispositivos móviles para ver los dashboards que se hacen. La diferencia es que la única que me permite tener hasta 5 usuarios gratis se llama ClickSense. A ver, me pregunta César, dice, ¿qué tan complejo es para alguien que siempre ha usado Excel empezar a usar estas herramientas como Power BI y ClickSense? ¿Y qué conocimientos extras se recomienda para el manejo de datos a través de estas herramientas? Los que han manejado Excel, existe algo que se llama, dentro de la herramienta de Excel actual, que se llama Power Query y el Power Pivot. Estas dos herramientas ya vienen con el Office 365. El Power BI es una evolución de estas herramientas. Es más, si ustedes ya saben usar el Power Pivot y el Power Query, ustedes tranquilamente se van a dar cuenta que el Power BI son las mismas interfaces, casi las mismas herramientas para poder crear dashboards. Yo diría que el Power BI es el hermano menor, el nuevo hermano de las herramientas de Microsoft, que en algún momento va a desaparecer el Power Query y el Power Pivot y se van a integrar, todo esto ya va a ser solamente Power BI. Ahora, ¿qué conocimientos extras se recomiendan? Bueno, se recomienda un manejo del Excel, aprender a usar el Excel un poquito más que las tablas dinámicas, es decir, manejar textos, manejar números, porque para poder transformar los datos y generar resúmenes de las tablas origen hay que manipular un poco la información. Entonces sí se necesita un Excel
un Excel medio avanzado. Pero eso se aprende, no es algo que no, si uno ya sabe Excel básico o Excel medio, puede aprender a hacer. No sé qué más. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Liliana Freire pregunta, para el uso de las herramientas es necesaria la colaboración del equipo de TI. La única colaboración que necesita el equipo de TI es generar la información. Es decir, si la información está, por ejemplo, en las tablas de un SQL Server en una empresa, se necesita el departamento de tecnología que le dé acceso a esa información para poder tomarla desde el Power BI o la otra herramienta que es ClickSense. Es decir, se necesita un acceso. O si yo quiero generar una tabla resumen, se necesita hacer un estudio por parte de tecnología. Entonces, sí, se necesita a veces el equipo de TI para la información fuente para poder hacer el análisis. Bueno, yo creo que hasta aquí sería el webinar. Les agradezco a todos por su tiempo y por la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento que con seguridad les va a ser útil para poder el día de mañana poder manejar, ayudar a su empresa a ser más eficiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les queríamos agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy en el webinario y también recordarles que contamos con cursos de Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado, que serían un poco los pasos previos para poder inscribirse también en el curso ya de herramientas de Power BI y ClickSense. Y con esto nos despedimos. Recuerden que todos los meses tenemos webinarios. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, donde van a ver los temas que seguiremos tratando. Así que me despido y buenas tardes. Y muchas gracias por haber estado con nosotros.